Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios, que es lo más importante. Y a veces pienso que este tiempo que compartimos, vemos o escuchamos sea lo mejor que hemos hecho en el día, porque escuchar la palabra de Dios no es nada malo. Yo pienso en lo que le dijo Jesús a María, la hermana de Marta, cuando Marta se fue a preparar la comida y mientras María se sentó a los pies de Jesucristo a escucharle. Y salió María diciendo: no se te da nada, que mi hermana no me ayude a servir ni nada de esto. Y Cristo le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor: escuchar la palabra de Cristo. Ha escogido lo mejor, una parte que no le será quitada. Así que el tiempo que le dedicamos a esto es muy importante también, y ojalá que cada uno coja ese hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras y no se conformen solamente con esto. Pero algo es algo, peor es nada, como decimos. Reciban esto y traten de sacarle provecho a las cosas que estudiamos acá. Venimos estudiando el libro de los Hechos, no versículo por versículo, vemos las cosas más importantes y vamos a ver hasta dónde llegamos, pero esto es muy importante. Porque lo que es el cristianismo hoy es muy diferente a lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Si nos comparamos con ellos, digo, ¿existirá un cristiano en este tiempo? Porque era tremendo esto. Ellos no paraban de enseñar la palabra de Dios, estudiando en las casas, en el templo, y con una oposición tremenda, porque aquí dejamos a los discípulos hace 8 días en la cárcel. Pero eso no era nada para ellos. Los azotarán, no pasa nada. Mataron a algunos, sigue adelante. Entre más los oprimían, más se multiplicaba la gente. Era extraordinaria la obra. Y el Espíritu Santo haciendo una obra extraordinaria a través de estos hombres, controlados completamente por el Espíritu Santo. Entonces, la idea es que si yo soy un llamado cristiano, entienda qué es ser un cristiano, y hasta aquí no se les ha dicho cristianos todavía, pero mire cuánto han hecho, porque hoy cristianos hay por montones, pero no es por las cosas que vemos extraordinarias que estamos haciendo ni nada, sino que soy cristiano también, pero a veces nos toca decir eso, porque la gente no se da cuenta si somos cristianos, si somos creyentes o incrédulos. La línea que nos separa es muy corta, muy delgada. Escuchar hablar un cristiano y un incrédulo, eso no hay mucha diferencia. Es cuestión de darle cuerda a alguno de los dos y estamos hablando las mismas cosas. Entonces, yo lo que trato es de aprender qué hacía un llamado cristiano aquí y que todavía, como les digo, no les dicen cristianos. Pedro habla ya en su primera carta, dice: si alguno padece como cristiano, pero está hablando un cristiano, Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, él sí sabía qué es ser un cristiano. No se avergüence, sino glorifique a Dios con ello, porque es necesario. Bueno, y él habla ahí un poco de cosas. Pero si alguien padece como cristiano, glorifique a Dios con eso. Entonces, nos quedamos aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos y ellos están en la cárcel, pero oremos y empezamos. Padre, nuevamente, delante de usted, acercándonos con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra.
Todavía no conocemos ni sabemos con quién nos estamos entendiendo, Señor, porque cuán leve susurro es lo que hemos oído de usted. Y apenas conocemos el bordecito de sus caminos, y eso el que conoce mucho. No conocemos nada, pero muchas veces lo poco que hemos conocido, eso lo utilizamos es para atacarnos los unos a los otros, y así mantenemos todos amontonados y no hacemos nada, sino entorpecer muchas veces el consejo de Dios. No como esta gente, enfocados completamente en la predicación del Evangelio, de ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero hoy se ha perdido de vista todo, Señor. Estas son cosas que nos enseñan a los que somos llamados cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hablar, comportarnos para que aquellos que blasfeman el nombre de Jesucristo lo glorifiquen viendo las cosas que un llamado cristiano hace? Es extraordinario. Yo disfruto leyendo este libro porque yo aprendo y digo, estamos en la línea de partida, no hacemos cuando comenzamos. Nos conformamos con cualquier cosita que hacemos. Le hablamos a una persona, ya he cumplido en este día. No. Padre Santo, ayúdenos, todavía estamos a tiempo y entre los vivos hay esperanza. Y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el versículo 18 del capítulo 5 del libro de los Hechos dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero Dios manda un ángel y lo saca de ahí, y estando todo cerrado y todo esto, y lo sacó. Algunos pueden decir, si Dios sacó a estos discípulos, a cualquiera nos puede sacar también, librar, pero no, más bien manda a alguien allá para que no lo deje salir, para que se componga ya un poco. Estos era por hacer la obra de Dios, predicando el Evangelio. Y Cristo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Si es que están haciendo la obra de Dios, si hablan la palabra de Dios, esto les traerá problemas. Y Él les hablaba claramente, dice, a ustedes van a ser entregados por sus mismos padres, por sus hermanos, por sus hijos y por todo. Y algunos de ustedes los matarán y los llevarán entre gobernantes, reyes y todo. Y esto será oportunidad para que den testimonio de Jesucristo. Él les hablaba claro, esto no es un paseo como estamos nosotros hoy aquí. Esto les va a costar la vida. Si es que ustedes, en otras palabras les diría, se identifican al 100% conmigo. Así que vino un ángel del cielo, dice en el versículo 19, y abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id puestos en pie al templo y sigan predicando la palabra. Pero tienen un respaldo de Dios tremendo. Ellos al ver estas cosas dirían, sigamos tranquilos, que el respaldo que tenemos de Dios es extraordinario. No nos ha abandonado, aquí ya nos sacó. No hay ningún problema. Y entraron al templo y todo, pero dice que los sumos sacerdotes y toda la pesada de líderes religiosos enviaron para que los trajeran, pero cuando fueron allá encontraron fue otra cosa. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes y toda esta gente
Dudaban en qué vendría a parar aquellos. Pero es que hay gente que tiene en jaque a los otros y hasta con miedo, preocupados, y ahora que no es como nosotros, que somos los que mantenemos preocupados aquí, asustados sin hacer nada. Dudaban en qué vendría a parar todo esto. El versículo 25. Pero viniendo uno le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Están haciendo lo que les mandó Cristo, predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Están en Jerusalén, pero a pesar de la oposición, siguen adelante. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Eso en el capítulo 4 ya los habían amenazado. No encontraron nada, ningún motivo para castigarlos ni nada. Más bien se maravillaban viendo hombres iletrados que eran tan fieles y sabían que habían estado con Jesucristo. Ellos veían grandes cosas aquí y no tenían chance de castigar ni nada. Sin embargo, para que no se siga propagando esto, vamos a intimarles estas cosas, que no hablen ni enseñen más en el nombre de Jesucristo. Ellos dijeron lo mismo que van a decir acá. Versículo 28, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Les prohibieron y dice, llenaron a Jerusalén de esa doctrina, de la enseñanza que traían los apóstoles. Y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque ellos sí les hablan claro. Y sabían, y era otro tiempo donde los autores intelectuales están ahí y los materiales, todos están ahí. La gente escucha a esta gente. El 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos mandó a predicar el evangelio en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Así que estamos empezando nada más, dirían ellos. Pero ya tienen, y cuando un enemigo habla eso es otra cosa. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Jerusalén está llena y conocen de Jesucristo que aquel que crucificaron en medio de los ladrones es el que Dios ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo, que está resucitado, que ha resucitado. Como dicen algunos más adelante que decían, todo el problema que hay aquí es por un tal Jesús ya muerto, pero que Pablo afirma estar vivo. Un tal Jesús. Tremendo. Entonces, yo veo extraordinario a estos hombres y aprendiendo cómo es que se hace la obra, pero llevar esto a la práctica es otra cosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que llegue un día el ejército o cualquier cosa, bueno, se terminó esto y no me hablan más de eso. Vamos a ver si hay creyentes o si, ¿qué pasará? Si estamos dispuestos a dar la vida por el mensaje que nos han encargado o nos echaremos atrás o cuál será la reacción nuestra. Pero aquí es, y no le está hablando cualquiera, son las autoridades, pero ya no se someten porque se van en contra de lo que Dios ha dicho en la palabra y hasta ahí llega la sumisión. Y dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Así les predicaba, acusándolo, por eso dice, y ahora quiere echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Y aquí les dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Son acusándolo directamente. Y este mismo mensaje se le pudiera predicar a cualquier persona hoy, porque nosotros somos los culpables de la muerte de Cristo, porque dicen, murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Así que ustedes lo mataron, pero Dios lo ha levantado. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es lo que dice por allá en Filipenses 2, del 5 al 11. Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo ha exaltado hasta lo sumo, pero también se humilló hasta lo sumo. Y después vino la exaltación. Así que Él les dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. A este Dios ha exaltado, al que ustedes mataron. Dios lo levantó, ha resucitado, y solo en Él hay perdón de pecados. Y como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual puedan ser salvos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Eso lo andan buscando hace rato, haciendo la obra del diablo, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él vino a matar, robar y destruir, y eso es lo que tratan de hacer ustedes. Pero se enfurecieron y querían matarlo. Entonces, la cosa era seria, porque cuando Dios interviene o alguien es porque la situación iba en serio, como cuando se le atravesó a Saulo de Tarso en el capítulo 9 en el camino a Damasco. Es porque iba con amenazas y muerte, dice la palabra. Este iba dispuesto a acabar con el cristianismo. Y le salió Dios. Ahora hay un hombre acá, Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sáquenlos de aquí. Luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Ustedes procuran matar a estos hombres, pero piensen bien en lo que están haciendo, porque estos no son cualquier persona. Yo digo, estos son intocables e indestructibles. Está Dios con ellos. Y lo que les dice Gamaliel va a ser muy importante. Mirad por vosotros lo que vais a hacer con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados y también reducidos a nada. Ahora les digo,
apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, porque Dios va a luchar contra ellos. Dios los respalda, Dios los ha ayudado, Dios los sacó de la cárcel. Así que miren bien lo que van a hacer. Y la prueba es, si esto es de Dios, no la podrán destruir la obra que ellos vienen haciendo. Así que están luchando contra Dios. Y si esto no es de Dios, eso va a desaparecer solo. No tienen que preocuparse. Como le pasó a Teudas y le pasó a Judas acá. Vinieron y un poco y desapareció todo, porque no era de Dios. Después el otro llevó mucho pueblo y finalmente lo mataron y todo quedó en nada. Pero si esto es de Dios, no sea tal vez que ustedes se encuentren luchando contra Dios. El versículo 40. Y convinieron con él, le dirían, bien, estamos de acuerdo, esperemos a ver qué pasa, porque si esto no es de Dios, ellos mismos se van a destruir o va a pasar alguna cosa. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Nuevamente los amenazan, y los azotaron a ellos. Pero todavía no les dicen cristianos y ya han sido encarcelados, perseguidos, azotados, amenazados y todavía no son cristianos. No se les dice eso. Y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos no salieron a quejarse ni nada de eso y decir, bueno, Señor, pero si estamos haciendo la obra que usted nos mandó y por qué nos azotan y por qué. No, salieron gozosos de ahí, de haber sido tenidos por dignos de recibir azotes por la causa de Jesucristo. Por la afrenta, por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Extraordinario todo esto. Por eso yo pensaba, si ellos volvieran y vieran lo que hacemos, ¿qué dirían? Que no valió la pena. Hoy el cristianismo es otra cosa, llamado cristianismo, pero comparado con esto, y hoy que tenemos una libertad tremenda, porque yo por donde voy siempre llevo la Biblia, llevo una mochila, la pongo, voy en la bicicleta o me voy a pie, subo a un bus y voy leyendo. Y nadie me prohíbe, en un centro comercial allá voy, me pongo a leer, nadie me prohíbe. Y cuando hay personas interesadas, hablamos. Que quieran estudiar la Biblia, eso es lo mío. Yo pregunto, ¿usted tiene la Biblia? Sí. ¿Lee? Algo. ¿Entiende? Poco. ¿Le gustaría estudiar la Biblia? Sí. ¿Me puede dar 1 hora semanal? Les pido yo. Ay, eso es lo difícil, no tengo tiempo ni nada. Pero eso lo podemos hacer así, abiertamente, públicamente, como yo salgo. Y nadie nos dice nada. Pero aquí era otra cosa. Tremendo lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo. Todos los días. Nosotros nos reunimos el domingo, un culto de las 10 de la mañana. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es trabajar a tiempo completo. Y eran laicos. Eso no es que son pastores los que tienen esa responsabilidad. No. Todos servían, enseñaban. Aquí estaba un grupo, el otro. Era extraordinario todo lo que se veía ahí.
Ahora, llegamos al capítulo 6, donde ya vemos algunos problemas porque a la final el comunismo y todas estas cosas terminaría como siempre termina, en problemas. Dice el capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si esta iglesia tenía la costumbre de darles de comer, porque la gente traía todo lo que tenía y lo ponía en los pies de los apóstoles, vendían propiedades, vendían lo que tenían. Aquí está este dinero, pero ellos también estaban ahí, así que para preparar comida aquí para miles de personas, sirviendo a las mesas, eso iba a terminar en problemas, porque si el desayuno empezaban a darlo a las 6 de la mañana y eran miles los que estaban allí, porque dice ahí, como creciera el número de los discípulos, porque del 2 al capítulo 4 ya vemos 7,000 y seguía añadiéndose más, y si todos estos estaban y había que darles de comer, si el desayuno comenzaba a las 6 de la mañana entre el grupito que estaba ahí, que hasta los apóstoles estaban metidos en esto, y a la final dijeron, no, paremos esto. Empezaban a las 6, el último que desayunaría sería por ahí a las 12, que terminaron de dar de comer a esto, y ya el primero ya estaba pidiendo el almuerzo, porque ese le pasó igual que a mí. Desayuna a las 6 de la mañana y a las 11 ya está pidiendo el almuerzo. Esto tenía que traer problemas, la gran multitud. Nosotros tenemos una costumbre ahí en la iglesia, es pan con café o té o lo que quiera, la bebida que quieran. Eso lo damos todos los domingos. Los que llegan temprano, no han tomado desayuno, venga, siéntese, tómese un café con pan y todo. Terminamos y todos hacemos la fila y tomamos y comemos. Pero quizás un día esto ya no se podrá hacer porque somos pocos, entonces se pueden hacer estas cosas. A veces inventamos otra cosa, hacer colada morada, que es algo típico de acá para el Día de los Difuntos y todo eso. Y todos compartimos y comemos, pero que crezcan las cosas ya cambian. Ya se convierte en un problema. Así que ya empezaron los griegos a quejarse contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y tiempo sacaban para todo, para testificar y dar testimonio de Jesucristo todos los días por las casas y por esto. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y quizás la queja es ¿por qué nos dejan de últimos a nosotros y por qué les dan primero a aquellos? Y eso siempre va a tener problema. Cuando nosotros nos reunimos en grupos o algunas cosas así, o en otras casas, programa especial, alguna cosa, por lo general al pastor le sirven primero. Y deberían servirle de último, porque cuando le sirven al último ya el almuerzo mío está frío, esperando que estemos todos para poder almorzar. Pero siempre habrá problemas con un gentío de estos. Eran miles, no era cualquier cosa. Bien, dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que ellos estaban sirviendo, eran meseros los apóstoles y discípulos, y era un gentío sirviendo, y yo no sé lo que cocinaban. Así que dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí no se preguntaba quién tiene el don de servicio, sino que todos cordialmente obligados a servir, hasta los apóstoles ahí. Bien, dicen los apóstoles, versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos dijeron, no es justo que nosotros también estemos sirviendo, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y todo esto. No está bien lo que estamos haciendo. Entonces buscaron a 7 hombres, pero las características de los que iban a servir a la mesa son mucho más altas de las que se le exige a un pastor de una iglesia. Si a un pastor le exigieran esto, yo no sé si habría pastores en este tiempo. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y además de todo esto, dice en el versículo 8, hablando de Esteban, lleno de gracia y de poder. 5 características tremendas y para coger un plato y colocarlo en la mesa y servirle a los hermanos. Imagínese a un pastor que está llevando el mensaje de la palabra de Dios, si se le exigiera esto, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y lleno de sabiduría, lleno de gracia y de poder. Esto era una bomba. Y solo para servir a las mesas. Cuando hablamos de servir el pan a los hermanos, esto es un ministerio tremendo. Mire lo que se le exigía aquí. Entonces les encargaron de ese trabajo, dice el versículo 4, hablando los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para eso estamos. A veces llegan a mí a la congregación y me dicen, ve para ver si me pueden prestar unos $10. ¿Qué tal? Lo mío es predicar aquí la palabra, no es prestar ni tampoco aquí es un banco o alguna cosa para hacer préstamos y eso. Vaya, hable con fulano de tal, pero cada uno en su sitio, así dijeron los apóstoles, nosotros nos vamos a encargar de la palabra y de la oración. Y ustedes encárguense de servir y solucionar esos problemas. Esto es llamado el grupo de diáconos, que tienen que estar dispuestos a servirle al Señor en la iglesia y a solucionar los problemas, porque aquí tenían un problema. Y todo siguió así en adelante. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Esto eran gente de un solo sentir, una sola alma, un solo corazón. Y cualquier cosa que decían y tomaban una decisión era unánime, amén. Todos estuvieron de acuerdo, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y por el ministerio de estos meseros, porque era para servir a las mesas, pero no sé cómo se daban tiempo, servían y luego estaban hablando y compartiendo la palabra, porque dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y estos 7 meseros le daban el tiempo necesario a los demás para que siguieran predicando la palabra. Y yo veo que 2 de estos dirían, ya servimos, lavemos los platos y vámonos a predicar también, porque Felipe y Esteban, estos los vemos haciendo un ministerio tremendo, y Esteban no fue de mucha duración. Él ya en el capítulo 7 ya vemos los problemas y fue muerto y todo esto. Pero hizo una obra extraordinaria. Y eran meseros, no eran los pastores ni nada lo que se tiene hoy.
Hoy es otra cosa lo que nosotros podemos ver, pero el ministerio creció, mucha gente venía, creían, se multiplicó y aún los sacerdotes obedecían a la fe, viendo el ejemplo y el denuedo que tenía esta gente también para servir y para predicar el evangelio. Eran hombres que tenían esa aprobación del pueblo, eran admirados por el pueblo y Dios estaba con ellos respaldando en todo lo que ellos hacían. Pero todo fue creciendo, todo iba creciendo. O sea que esto, como dijo Gamaliel, si esto es de Dios, ustedes no podrán parar esto. Esto sigue creciendo. Y si había problemas porque había mucha gente, ahorita hay más gente todavía ahí. Y es tremendo cómo fue a parar esto. Y a la final la iglesia empobreció y Pablo habla de ofrendas para mandar a Jerusalén y todo esto. Pero hubo un discipulado tremendo, porque cuando vino la persecución, todos los que iban, por donde iban predicando la palabra. Y como ya habían vendido todo y no tenían nada, se podían mover fácilmente, no como uno que está lleno de cosas ahí. Vendían todo y lo traían. Entonces decían, vámonos por todo lado, por allá encontraremos gente que no. El Señor no los... Y ninguno se murió de hambre ni fue desamparado. Dios los ayudaba en sus ministerios y todo. Así que es extraordinario ver el progreso de estas iglesias poderosas, que andaban no en el amor de Dios, sino en el temor de Dios, viendo cosas extraordinarias. ¿Cómo no va uno a temerle a Dios? Y con el temor de Dios la gente se aparta del mal, del pecado y todo. Entonces viene iglesias limpias, santas, vasos limpios que Dios puede utilizar también. Todo mundo temía ahí, porque ahí no se pasaba por alto cualquier cosa como están hoy las iglesias. Todo mundo se siente bien ahí y hay pecados escondidos que da miedo. Y eso estorba la obra y no la deja crecer. No avanza. Es como un cáncer en el cuerpo de Cristo que no deja avanzar. Pero aquí eran iglesias transparentes, una iglesia transparente, limpia, poderosa, respetable por todos. Hasta miedo tenían de acercarse a los apóstoles. Y no porque los iban a robar o alguna cosa, sino por el poder que había ahí. Ellos dirían, Ananías se acercó a Pedro, y Pedro habló y éste cayó a los pies de Pedro. Y Safira igual. Y la gente tenía miedo de acercarse, que de pronto morimos electrocutados por el poder que hay ahí o alguna cosa. Pero era gente con un poder extraordinario. Que uno quisiera ver todas estas cosas en estos tiempos, pero cómo todo ha cambiado y difícil, y a pesar de tener nosotros toda la libertad posible y el respaldo de un país donde hay libertad de culto y muy poco es lo que hacemos. Que Dios nos ayude y nos perdone por estar así como estamos, pero estamos aprendiendo y viendo y comparándonos y decimos, nada que ver lo que es llamado cristiano hoy con lo que ellos hacían. Y admiramos esa obra de Dios extraordinaria con ellos. Y ojalá Dios cogiera hoy gente así. Lo toma, lo llena del Espíritu y lo hace hablar lo que Él quiere, como hacía siempre. El Espíritu Santo podía venir incluso con el rey Saúl. Lo cambió en otro hombre, le cambió ese corazón y profetizaba. Que Dios hiciera así, veríamos cosas extraordinarias, pero hoy parece que el Espíritu Santo lo tenemos, pero de vacaciones, porque no le dejamos hacer la obra que Él vino a hacer. Bien, nos despedimos y seguiremos hablando de esto, cosas tremendas. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo capítulo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y pido por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor país. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernarnos. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.